Sean bienvenidos todos y todas a este video. En esta oportunidad les voy a explicar un ejercicio acerca del modelo renta-gasto. En específico, este ejercicio está planteado para familias, empresas y gobierno. Como sabemos, nosotros que estudiamos las ciencias económicas y en específico la macroeconomía, que este tipo de ejercicios se pueden plantear en diferentes ocasiones, solo para familias, solo para empresas, no solo para familias y empresas, solo para familias, empresas y gobierno, y también se puede añadir el sector externo, pero en este caso solo vamos a trabajar con tres sectores: familias, empresas y gobierno. ¿Qué nos presenta el ejercicio? Primeramente nos presenta unos datos generales. ¿Qué son esos datos generales? Nos presenta la ecuación de consumo, el monto de las inversiones, el monto del gasto, la ecuación de los impuestos y la ecuación de las transferencias. Continuamos con los cálculos necesarios a realizar o que nos pide el ejercicio. En el primer literal nos pide la renta de equilibrio. Nosotros sabemos que para calcular la renta de equilibrio en un ejercicio que solo contiene familias y empresas es 1 sobre 1 menos c, pero en este caso se nos va a agregar la tasa media impositiva y la proporción marginal a transferir, quedando como resultado esta fórmula que tienen en sus pantallas. ¿Qué es C? Me podrían decir. C es el consumo. Nosotros lo sacamos de los datos que nos han dado anteriormente. ¿Cómo calculamos la renta? Solo vamos a sustituir los valores que nos pide la fórmula con los valores que ya nos ha dado el ejercicio anteriormente. Efectuamos las operaciones y nos queda como resultado 1 sobre 0.4. Tranquilos, no hemos terminado todavía de calcular la renta de equilibrio. Ahí tenemos solo la renta. ¿Qué nos falta? Nos falta multiplicarla por el gasto autónomo. ¿Cómo obtenemos el gasto autónomo? Pueden ver ahí en sus pantallas y en la fórmula. El consumo más la inversión más los gastos más la proporción marginal a consumir por las transferencias autónomas más la proporción marginal a consumir por los impuestos más la proporción marginal a consumir por la renta, y el producto de 1 menos la tasa media impositiva menos la proporción marginal a transferir. Sustituimos valores, como siempre, con los datos que nos han dado anteriormente y nos da como resultado que nuestro gasto autónomo asciende a 31.750. Por lo tanto, calculamos nuestra renta de equilibrio. Tomamos el 1 sobre 0.4 que nos dio nuestra renta y lo multiplicamos por el total, por el gasto autónomo que hemos realizado, dando un total de 79.375. Continuamos con el literal 2, el saldo presupuestario. En el saldo presupuestario tenemos una fórmula ya establecida, que es el impuesto menos el gasto menos las transferencias, más la suma de la tasa media impositiva y la proporción marginal a transferir por la renta. Sustituimos valores, como siempre, utilizando los valores que nos han dado anteriormente al inicio del ejercicio, y nos da un total de 13.375 para nuestro saldo presupuestario. Continuamos con el siguiente literal, el literal 3, ahorro privado. Sabemos que para calcular el ahorro privado debemos ya haber calculado el saldo presupuestario, ya que lo necesitaremos. Para el ahorro privado vamos a restar las inversiones menos el saldo presupuestario, que nos da como un total de 1.375. Anotemos estos dos datos porque nos va a servir para el cálculo del siguiente literal. Literal 4, ahorro total de la economía. El ahorro total de la economía se obtiene sumando el
ahorro privado que ya calculamos en los anteriores literales y el saldo presupuestal. Hacemos el respectivo cambio de los datos y nos da que nuestro ahorro total de la economía asciende a 12,000. ¿Qué podemos sacar de estos literales que ya hemos realizado? Como ven, llevamos 4 literales realizados. ¿Cómo podemos saber que vamos en buen camino con nuestro ejercicio? Bueno, pues como sabemos, el ahorro total de la economía en este modelo debe ser igual o es igual a la inversión. Por lo tanto, podemos de alguna manera comprobar nuestras operaciones o nuestros saldos igualando el ahorro total de la economía con la inversión. Si recordamos en los primeros datos que nos da el ejercicio, nuestra inversión asciende a 12,000. Nuestro ahorro total asciende a 12,000 también. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que nuestros cálculos hasta este momento están hechos de una manera correcta y que vamos por buen camino y que por el momento no tenemos errores en nuestro ejercicio. Continuamos. El numeral 5, ingreso personal disponible. Para obtener el ingreso personal disponible debemos a las transferencias debemos restarle los impuestos y vamos a sumarle la renta por el consumo. Realizamos las respectivas sustituciones y nos da como resultado que tenemos un ingreso personal disponible de 56,500. Continuamos con el literal 6. Nos pide calcular el impacto en la economía o en la producción cuando el gasto público se reduce en 500 unidades monetarias. Aquí vemos que cambia un poco la situación. Vemos que vamos a calcular una variación en la renta. Como sabemos, producción, renta. Entonces vamos a calcular el impacto que esta variación del gasto público va a realizar en nuestra producción, en nuestra economía. ¿Cómo lo calculamos? Tomamos el 0.75, que es nuestro consumo, entre el denominador de la renta, o que es 0.4. Y todo esto lo multiplicamos por 500, que es nuestra variación, para darnos cuenta que la variación o el impacto que va a tener en la economía va a ser de manera negativa. Y va a ascender a 937.5. Vamos a continuar siempre en el numeral 6 con el literal B. Los impuestos hacia los pobres se aumentan en 300 unidades monetarias. ¿Qué vamos a utilizar aquí? Vamos a utilizar el multiplicador de los impuestos. ¿Cómo calculamos los multiplicadores? Bueno, tomamos en cuenta la fórmula de la producción o de la renta y lo único que va a cambiar es el numerador, que aquí lo vemos que es en forma negativa. Hacemos la respectiva sustitución de datos y nos da en total que esta política nos va a dar un resultado de menos 562.5. Continuamos con el siguiente literal C. Los impuestos a los de mayores ingresos se aumentan en 0.05. ¿Qué vamos a utilizar aquí? El multiplicador de la tasa media impositiva. Sabemos que la T minúscula representa la tasa media impositiva. Con diferentes cálculos llegamos a esa fórmula que vemos ahí, que es menor que 0. ¿Por
¿por qué será menor que 0? Preguntarán. Si vemos el numerador es de signo negativo. Si vemos el denominador es de signo positivo. Por lo tanto, negativo entre positivo da negativo. Hacemos la respectiva sustitución de datos con los datos que ya hemos calculado. Por ejemplo, ahí vemos que vamos a utilizar la renta, que ya la tenemos calculada en los literales anteriores. En total, la variación de la producción con esta política nos va a dar un efecto negativo, menos 6.803.57. Continuamos con el literal D, siempre en el numeral 6. Se eliminan las transferencias que no dependen del ingreso. ¿Qué utilizamos aquí? El multiplicador de las transferencias. Vemos que igualmente es de un comportamiento de menos 0 o menor que 0. Calculamos la variación de la producción con estas nuevas disposiciones que, como sabemos, eliminan las transferencias. Vamos a tener un comportamiento, vamos a tener un cambio de que ya no vamos a tener 1.500 de las transferencias. Por lo tanto, va a haber un efecto negativo de menos 2.812.5. Ya con esto calculado, vamos a calcular en qué valor porcentual o cómo va a afectar en valores porcentuales a la producción esta nueva política. Pues vamos a tomar lo que ya hemos calculado, la variación que es menos 2.812.5, y lo vamos a dividir entre nuestra producción o nuestra renta que ya hemos calculado antes en los anteriores numerales, dando como resultado un comportamiento negativo de 0.04. Un dato que les quisiera dar antes de pasar al siguiente numeral es que las políticas que hemos podido observar en el numeral 6, en sus respectivos literales, son políticas regresivas. Por lo tanto, aumentan impuestos, disminuyen gasto público, eliminan transferencias. Pasemos al numeral 7. Se pretende lograr un crecimiento económico del 10%. ¿Cuáles son las alternativas que tiene el gobierno para lograrlo? ¿Cómo calculamos un crecimiento económico? Tenemos nuestra renta. ¿Cómo lo calculamos? Pues tomamos nuestra renta y tomamos el 10% que nos dice que será nuestro crecimiento económico. Los multiplicamos y vemos que el crecimiento económico que llegaría a tener esta economía sería de 7.937. Obviamente con las variaciones de los gastos, de las transferencias, de la tasa media impositiva y de la proporción marginal a transferir. ¿Cómo podemos lograr este crecimiento económico? ¿Qué alternativas debe utilizar el gobierno para lograrlo? ¿No? El numeral 7. Pues podemos responder políticas fiscales expansivas. ¿Cuáles son las políticas fiscales expansivas? Ahí nos las menciona: reducir impuestos, incrementar el gasto público y dar más transferencias. Si vemos todo lo contrario a lo que hemos visto en el numeral 6, que son políticas fiscales regresivas. Continuamos con el numeral 8. Se requiere mejorar la situación fiscal de la economía un 5%. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿O cómo se puede lograr este objetivo? En este caso utilizamos nuestra fórmula de saldo presupuestal. O utilizamos nuestro saldo presupuestal.
Sustituimos los valores, como bien lo hemos hecho en los literales anteriores, y esto está como resultado que la variación, ok, ¿cómo se puede lograr ese objetivo? Es una variación de 668.75. Como vemos, a un lado nos dice, se necesita aplicar una política fiscal contractiva. Ya lo hemos visto en anteriores numerales, que para aplicar una política fiscal contractiva se deben subir los impuestos, bajar los gastos y bajar las transferencias. Por lo tanto, va a haber una variación positiva a los impuestos de 668.75 y el mismo monto va a haber una relación a la baja tanto en los gastos como en las transferencias. Continuamos con el siguiente numeral, el numeral 9. La economía presenta una estructura tributaria progresiva o regresiva. ¿Cómo vamos a calcular esto? Vamos a ver. Si recordamos, nuestros impuestos ascienden a 8.500. Y también, si nosotros recordamos, tenemos una ecuación al principio del ejercicio que nos da que la renta, vamos a operar la renta por un 10% o por 0.10. Entonces realizamos esta operación y nos da como resultado que el 10% de nuestra renta es 7.937. Realizamos una suma, vemos que ese es el ingreso total que tiene el gobierno. Ese es el ingreso total que tiene el gobierno, tanto de los impuestos como el del 10% de nuestra producción. ¿Qué va a decidir si nuestra economía presenta una estructura tributaria progresiva o regresiva? Si llegara a haber una estructura tributaria regresiva, los impuestos deberían ser mayores al 10% de nuestra producción. Pero en este caso, ¿qué es? En este caso, si vemos, los impuestos son mayores al 10% de nuestra renta. Entonces, para este ejercicio, para esta economía, la estructura tributaria es una estructura regresiva. Continuamos con el siguiente numeral, el numeral 10. El gobierno decide reducir los impuestos a los pobres para aliviar su situación financiera y mejorar el nivel de producción por el incremento de la demanda elevada. ¿Cuál es el impacto de la economía de la reducción del 5%? Mostrar su respuesta en términos monetarios y porcentajes. Por lo tanto, va a haber va a haber una variación en los impuestos que van a reducir en un 5%. Por lo tanto, el 5% de nuestros impuestos, que son 8.500, va a ser de 425. Utilizamos el multiplicador de los impuestos, solo que para multiplicar vamos a hacerlo de manera negativa, menos 425. Y como resultado tenemos que nos da un resultado positivo, por lo tanto nuestra economía va a aumentar, nuestra renta va a aumentar. ¿En cuánto? En 796.88, que es igual a un 1% de nuestros impuestos. Por lo tanto, nuestros impuestos van a crecer 1%. Continuamos en el mismo numeral 10. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular nuestra nueva renta. ¿Cómo hacemos esto? Con la variación que hemos calculado recientemente, que son 716.88. Solo le sumamos nuestra renta, que son los 79.375.
que nos da como resultado 80.171.88. Por lo tanto, si el gobierno decide reducir los impuestos a los pobres en un 5% para aliviar su situación financiera, vemos que vamos a subir nuestra economía o a ver un impacto positivo en nuestra economía, subiendo de 79.375 a 80.171.88. Finalizamos con el numeral 11. El gobierno decide reducir los impuestos a las familias de mayores ingresos para aliviar su situación financiera y mejorar el nivel de producción por el incremento de la demanda legal. ¿Cuál es el impacto en la economía de una reducción del 5%? Nuestra respuesta en términos monetarios y porcentaje. ¿Qué utilizamos para calcular esta variación? Utilizamos el multiplicador de la tasa media impositiva. Utilizamos este multiplicador con las respectivas sustituciones con los datos que ya tenemos del mismo ejercicio y nos da como resultado 8.211.21, que pasándolo a porcentaje o calculando porcentaje nos da como resultado que el impacto en la economía sería positivo, incrementando en un 10.34%. Subiríamos nuestra economía y aliviaríamos nuestra situación financiera con esta política fiscal expansiva. Tanto la situación que hemos visto en el numeral 10 y en el numeral 11 son políticas fiscales expansivas. Por lo tanto, buscamos aliviar una situación financiera, digamos una inflación, con una reducción de los impuestos y logramos un comportamiento, un incremento de la producción o de la venta. Para finalizar, unos consejos finales para ese tipo de ejercicios que llegan a ser largos, tediosos, les recomendaría una página aparte, un espacio aparte a donde van desarrollando su ejercicio, tener a la mano los datos que nos da al principio y sus respectivos planteamientos. Así se hace. Así se nos hace esta resolución de ese ejercicio de una manera menos pesada que al estar buscando entre tantos cálculos los datos que nos da el ejercicio al principio es un tanto tedioso, incluso nos puede llegar a confundir. Eso sería todo por mi parte. Espero les sirva este video y nos vemos en una siguiente oportunidad.